¿Le parece exagerada la decisión de Trump de poner a media asta la bandera en memoria de Kirk? Sí. Porque mira, una diputada fue asesinada junto con su esposo hace unos meses, junio me parece, y no pusieron las banderas a media asta. Y si no quisiera pensar que solo están poniendo las banderas a media asta porque el tío era un nazi. Y como nazi que era, es una pérdida personal para Donald Trump y para su entorno nazi, ¿no? Ayer mismo, con poca diferencia de tiempo, hubo un tiroteo en una escuela en Estados Unidos y Trump no lo mencionó, porque lo de las escuelas es normal, ¿ves? Ah, matar, que muera gente en las escuelas es normal, pero no es normal que maten a los líderes fascistas. Bueno, lo que ocurrió fue ayer, un activista, ideólogo, incluso del uso de las armas, Charles Kirk, recibió un disparo y fue asesinado, al parecer, por esta persona. No hay datos, no hay certeza de que este haya sido el hombre que le disparó a Charlie Kirk. Lleva una camiseta con la bandera de Estados Unidos y sobre ella, al parecer, un águila imperial estadounidense, una águila estadounidense que usan como símbolo también, como muchos otros países. Bueno, yo no sé si es el caso, pues, pero fíjense lo que pasó de inmediato. Miguel Tellado, que es un hombre que está luchando en España por ser más vulgar, más bestia, más desagradable, más golpista, más infame que Ayuso y que Miguel Ángel Rodríguez, dijo: ¿qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierda? Nada, porque ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Tú no lo sabes porque te importa un pito lo que pasa en España, pero ha pasado, Miguel. ¿Qué pasaría? Bueno, esto, cuidado aquí. Primero que nada, asumió, como han asumido todos, porque les conviene en el relato, porque no les importa la muerte de Kirk, sino cómo la pueden usar, ha asumido que fue una persona de izquierda la que asesinó al activista de derecha, Charles Kirk. No hay pruebas al respecto. Tenemos solamente un par de fotos que podrían ser de la persona que disparó. Mientras no se le haya identificado, están usando el cadáver de Kirk para sus infames pretensiones políticas, y da mucha vergüenza, de verdad. ¿Qué pasaría si un ciudadano español de piel blanca asesinara a una mujer de procedencia extranjera y otro color de piel? Pasó, por cierto, en 1992, si mal no recuerdo, una mujer negra fue asesinada por un español blanco. Es terrible, es terrible. Aquí a lo que se está refiriendo, por supuesto, es el asesinato de Irina Zarutska, una refugiada ucraniana en Estados Unidos que fue asesinada por un loco, un sujeto que ya había estado en un psiquiátrico y que es negro. Pero claro, aquí lo que importa es el color de la piel y el color de la ideología, no el disparo ni el apuñalamiento. ¿El silencio ante la barbarie es lo que prende la llama de la crispación y la polarización? Sí. Por ejemplo, cuando asesinaron a la congresista estadounidense, a la congresista diputada estadounidense, tú y a su esposo, tú te callaste totalmente. Y cuando al marido de la portavoz del partido de los demócratas en el Congreso, Pelosi, fue cuando el marido de la señora Pelosi fue atacado en su casa a martillazos por un salvaje ultraderecha, tú te callaste. Claro que el silencio ante la barbarie es lo que prende la llama de la crispación y la polarización. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú estabas diciendo hace 2 días que había que cavar la fosa de este gobierno, al que tú llamas ilegítimo, pese a que es perfectamente legítimo y legal. Así que esa barbarie, esa violencia que no tiene cabida en una democracia, es la que promueves tú, que andas pidiendo, ¿verdad?, cavar la fosa de nosotros, los de izquierda. Mira, te voy a decir la diferencia. Y esto en realidad es grave. Todo el Partido Demócrata en Estados Unidos ha mostrado su repulsa al asesinato de Kirk. Toda la izquierda,
que yo conozco, la izquierda que no estorba, la izquierda que no es revolucionaria y que no cree que las cosas se arreglan a tiros, expresa su rechazo al asesinato porque así no se arreglan las cosas. Charlie Kirk me puede parecer absolutamente abominable su visión sobre las mujeres, su visión sobre el uso de armas. Él decía, unas cuantas muertes es un precio razonable a pagar por el derecho que Dios nos dio de tener armas. No esperaba, por supuesto, que él sería uno de las monedas con las que se pagaría ese precio. Es abominable su posición ante los inmigrantes, es abominable su posición ante toda idea progresista, pero no lo quiero muerto, quiero derrotado. Habría querido poderle demostrar que está equivocado. Eso es un triunfo contra esta gente, no matarlos. La muerte es el triunfo que promueve generalmente los autoritarios. Entonces, dice, desde el Partido Popular condenan enérgicamente el asesinato de Kirk y condenan el asesinato de Irina Zarutska, pero no condenan el asesinato cuando es gente de izquierda, ¿verdad? Precisamente eso es lo que más miedo me da, condenando el asesinato, porque no creo que así se resuelva nada, al contrario, empeoran las cosas. Pero quiero hablarles de este personaje. Este personaje se llamó Horst Wessel. Perdón, no tengo las notas. El Horst Wessel era miembro de los Sturmabteilung, que es el Sturmabteilung, siempre cambio dos letras, Abteilung, que eran los antecedentes de los SS, las fuerzas de choque paramilitares del partido nazi, que fue asesinado en 1930, por dos miembros del Partido Comunista. Habían tenido enfrentamientos, se habían roto la cara. Era un grupo paramilitar que golpeaba a comunistas y los comunistas tenían sus grupos paramilitares que golpeaban nazis. Y se enfrentaban continuamente en las calles alemanas. Y finalmente dos activistas comunistas mataron a Horst Wessel. Horst Wessel además había escrito la letra para una canción que ahora le llaman la canción de Horst Wessel, que luego la llamaron la canción de Horst Wessel, pero que era una canción tradicional alemana a la que él solo le puso letras, se llama El viento, las banderas, pero le llamaron la canción de Horst Wessel, Das Horst Wessel Lied, de Fahne Hoch, al viento, las banderas. Bien. Fue Horst Wessel convertido en un mártir, en un mito por los nazis en Alemania. Una bandera en contra de toda idea progresista, no solo contra los dos comunistas que lo asesinaron, sino en contra de toda idea progresista. Y yo lo que temo es que hagan lo mismo con Charlie Kirk. Es otra desventaja de que esta gente muera y la hagas mártir, ¿no? Independientemente de que no estoy de acuerdo con el asesinato, no estoy de acuerdo con la violencia, no estoy de acuerdo con que sus dos hijos o hijas tengan que sufrir ahora la vida sin su padre, que su mujer se haya quedado viuda, aunque seguramente no tendrá problemas económicos, pero tendrá el problema de que le mataron al marido y a las hijas les mataron al padre, que por bruto que sea el padre, pues, es tu padre, ¿no? Hay un documental hace poco de las dos hijas de Lee Harvey Oswald, del asesino de John F. Kennedy. Es una situación en la que tienes que vivir. No estoy de acuerdo, pero sobre todo encuentro el peligro, y ese hay que rechazarlo de inmediato, de que lo conviertan en su mártir, en su Horst Wessel, en su pretexto para atacar a toda la izquierda, como el otro día, porque el chico que asesinó a sus compañeros, a excompañeros suyos en una escuela católica, como era trans, pues empezaron a hablar de la violencia trans. Cuando la mayor violencia en las últimas fechas, y esto se ha demostrado, sobre todo con la caída de la izquierda revolucionaria o la irrelevancia creciente de la izquierda revolucionaria, la violencia suele provenir más bien de la derecha. Ningún izquierdista se ha metido a una isla donde estén reunidos muchos muchachos del Partido Republicano y a matar a más de 70 de ellos, como si lo hizo la ultraderecha